Como les decía en el video anterior, nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas forman parte del medio social, están insertas en el medio social, ha cambiado mucho la sociedad y eso ha producido cambios o impacto en la institución educativa. Ese impacto se ha visto reflejado a través de distintos conflictos que hemos abordado y que nosotros como docentes vamos enfrentando, vamos haciéndonos cargo, vamos resolviendo y también muchas veces propiciamos en el buen sentido. Pero ¿qué es el conflicto? En términos generales, un conflicto tiene que ver con fuerzas contrapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Hay intereses provenientes de distintos sectores que chocan, que no logran fusionarse, sino que entran en permanente oposición. Y el conflicto surge cuando una de las partes quiere eliminar a la otra, es decir, quiere imponer sus ideas por sobre las ideas de la otra parte. Suelen ser opuestos y antagónicos, es decir, en el conflicto no solo vemos que hay una oposición de fuerzas, una oposición de intereses, sino que hasta prácticamente uno con otro se excluyen. Pero para que el conflicto sea real, es decir, para que el conflicto exista, todas las partes implicadas tienen que percibirlo como un conflicto, es decir, tiene que generar una tensión en cada una de las partes de tal manera que ambas puedan reconocer que se encuentran en una situación conflictiva, en una cuestión a resolver. Porque si no, si es solamente una de las partes que la percibe, el conflicto existe, pero no se puede arribar a la solución. Cuando esto se da en la escuela, es porque el conflicto escolar tiene que ver con el interior de la institución educativa, es decir, con situaciones que parten de la escuela, como con situaciones que se dan en escenarios externos a la escuela, pero la afectan directamente. Por ejemplo, nosotros podemos pensar conflictos que se dan en torno a los proyectos institucionales, donde los equipos de trabajo deben estar de acuerdo para construirlo, y eso es algo que surge desde la escuela, desde el interior de la escuela. O podemos pensar situaciones problemáticas en torno a la alimentación de nuestros estudiantes, que no se dan en el término de la escuela, que no pertenecen a la escuela propiamente dicha, pero la afectan, como lo vimos a principios del 2000, 2001, 2002, donde la escuela tuvo que salir a hacerse cargo y hasta el día de hoy en muchas ocasiones se hace cargo de la alimentación de los estudiantes. Tenemos que tener en cuenta que todas las relaciones sociales, como decíamos, implican conflicto. Por los intereses opuestos, por los desacuerdos, y la escuela es un organismo vivo. Entonces es propio de ella que se den estas situaciones. No podemos entender la escuela sin entender que en ella se van a dar tensiones. Ahora, lo que sí podemos tener en cuenta es qué significación, qué significado le vamos a dar a esas tensiones, por qué están surgiendo. Es parte de nuestro rol como actores institucionales dentro de cada una de las escuelas en las que trabajamos, pensar estas tensiones que se van dando y pensar qué hacer con ellas. ¿Sí? Yo entiendo que muchos de ustedes, cuando estábamos en otras materias, me decían, bueno, pero es una demanda más al rol docente. Sí, es una demanda más que se le está haciendo al rol docente, es cómo enfrentar y qué hacer con estos conflictos. Hay tres modos de ver el conflicto. Una manera es que al conflicto y al error se lo castiga. ¿Sí? Es la forma de disciplinamiento, de lo cual nosotros sabemos mucho porque muchas veces el sistema ha entrado en conflicto con los docentes y lo que ha hecho es tomar medidas de disciplinamiento para revertir ese conflicto. Otra manera es cuando el conflicto se niega y se invisibiliza.
Cuando no podemos reconocer, por poner un ejemplo, que hay un equipo directivo que tiene conflictos con su grupo de trabajo, que es algo que muchas veces puede pasar. O no podemos reconocer que dentro de los equipos de docentes hay conflictos internos en torno a un grupo de estudiantes en particular. Y por último, podemos pensar que se visibiliza el conflicto, se pone el conflicto sobre la mesa, ¿sí? Y ahí podemos asumir que el conflicto va a dinamizar las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos explícito los conflictos que se dan dentro de la escuela o dentro del aula, podemos trabajar sobre ese conflicto. Y al poder trabajar, algo va a convertirse en dinámico. Lo vamos a transformar de queja, de tensión, en un proceso de resolución, ¿sí? Negarlo, invisibilizarlo, castigarlo, nos va a conducir al fracaso de alguna manera, ¿sí? Agrava el conflicto porque no se hace cargo de lo que está sucediendo.